Ahora, dependiendo de la exposición, puede ser que el efecto dure unos cuantos segundos o inclusive hasta horas. Ujú. También va a depender de la concentración del químico. ¿A qué vía va justamente la inhalación de esos polvitos? Pues es que depende también de qué químico sea, ¿no? Por lo regular, siempre estas drogas. No mames. No mames, ¿quién puso eso? No, ay, chale. ¿Qué tanto hacen en sus fiestas? Ay, no me quiero imaginar. Bueno, la mayoría. Ahora, en la nariz también tenemos vasos, ¿cómo se le llama? Vasos sanguíneos. Entonces, muchos de estos polvitos de estas drogas, como les digo, son liposolubles, entran a través de los vasos sanguíneos y la misma sangre lo transporta hacia el sistema nervioso central. Y aquí, pues puede afectar diferentes zonas, ¿no? Ya vimos que el LSD puede afectar justamente el lóbulo occipital, donde están las regiones o ¿cómo se llama? Las zonas somatosensitiva primaria de lo visual y por eso se ven estrellitas. Ajá. Puede ser también aquí en la corteza prefrontal, que es donde también actúa el alcohol. Cuando uno consume alcohol, actúa sobre la corteza prefrontal. Por eso también las personas que toman se vuelven malacopas, ¿no? O se olvidan de todo lo que han aprendido sobre ser amable, sino se vuelven agresivos, se vuelven más temerarios. Toda esa parte consciente de decirle, cuidado, no hagas esto, se desconecta y hacen cada cosa muy inadecuada, ¿no? Pelearse, eh, conducir borrachos en el auto, no sé. Entonces, dependiendo de la droga, prácticamente puede afectar cualquiera de estas zonas. Puede afectar también los núcleos basales. Hay quienes que este, son agonistas de estos núcleos y empiezan a convulsionarse. Hay una superexcitabilidad de estas neuronas. O sea, puede actuar a nivel general. Ahora, la mayoría de estas drogas, como dice Heisenberg, ¿no? De Breaking Bad, ¿no? Lo interesante de sintetizar drogas es la pureza. No cualquier químico puede lograr una pureza del 99% o del 100%. Siempre va a haber contaminantes y el rendimiento también va a ser diferente. De tal manera que estas drogas pueden estar contaminadas con otras cosas, no solamente con eso. Tal vez solventes, y esos solventes pueden afectar otras estructuras aquí. El 102%. ¿De dónde sale? Ustedes violan la ley, la primera ley de la termodinámica. El 102%. No manches. ¿De dónde sacaron ese 2%? Ustedes crean materia, no manches. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna queja, sugerencia, comentario sobre núcleos basales en en estas dos diapositivas? ¿Qué es lo más simplificado? ¿Dudas? ¿Comentarios? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces, pónganse cómodos porque vamos a pasar al tema que más les encanta, que es sueño. Ya. Ya, sí, exacto, el sueño. ¿Quién no ha disfrutado del sueño? El sueño es lo más bonito que puede existir en el mundo. Siempre he dicho que hay 5 placeres en la vida, que es el A, B, C, C, D. ¿Alguien sabe a qué me refiero con el A, B, C, C, D? Ilústrenos, por favor. Es el, es el A. Ay, pendejo, espérenme. Es que la pantalla. Espérenme tantito. Es que no me dejen. Ay, ¿por qué no puedo escribir? Ah, ya. Entonces es el A, el B, el C, es el CC cuadrado, o
C y el D. Dentro de los placeres que yo considero es el amar. Tú puedes amar cualquier cosa, ya sea una actividad, una persona, el querer, y eso te provoca placer. Ajá. La siguiente, beber. Ajá. El alcohol o alguna otra sustancia que te produzca, ¿no? Algo, una bebida azucarada, ¿no? La siguiente es comer. Eso también te produce un placer. Ajá. La siguiente, coger o tener sexo, ¿no? Y la siguiente, dormir. Entonces, dormir es uno de los, según para mí, es uno de los 5 placeres que existen en la vida. Uh-huh. Hay quienes lo consideran como un pecado, ¿no? La pereza. Uh-huh. Yo digo que gracias a la pereza no puedes hacer los otros 6 pecados capitales. Te da flojera hacerlos. O sea, no es tan mala como dicen, ¿no? Les voy a pasar un video de Los Simpson. Es un video donde hace referencia sobre una patología de la, ¿cómo se llama? Del sueño. Uh-huh. Pero déjenme encontrarlo. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Espérenme tantito. Ay, apenas ayer lo descargué. ¿Y si han dormido bien? Bueno, realmente, antes de en el que lo encuentro, díganme, ¿para qué sirve dormir? Ahora, fíjense, ¿dormir y soñar es lo mismo? No, No. creo que no. Exactamente, es muy diferente, ¿no? Porque hay quienes, en inglés, nosotros podemos, decir, es que, por ejemplo, cuando hablamos de sueño, aquí en Latinoamérica, al entrar el tema de sueño, pueden ser 2 cosas. Sueño significa el estado de dormir o estar en cama, y el sueño de los sueños, de esas imaginaciones que tenemos cuando dormimos. Uh-huh. En inglés es un poquito más específico, lo que es dreams y sleep. Uh-huh. Ajá. Entonces, hay veces en que una persona se confunde. Vamos a hablar de sueño. Ay, oye, yo soñé que pasaba fisiología con 10. Y yo, uy. Vaya sueño. Tuve ese sueño de nuevo. Exactamente. Entonces, son cosas muy distintas. La cosa es, ¿para qué nos sirve el sueño? ¿Realmente tendría lógica poder realizar ese sueño en nosotros? ¿Sería lógico? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay que descansar. No, no es ¿Puedes cierto. repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál sería la parte evolutiva? Fíjense, sí, ¿cuál sería la lógica evolutiva del ser humano de quedarnos dormidos? Porque si lo ven de esta manera, como lo dice en el libro que les dejé que leyeran, Pues es que se supone que, o sea, nuestra actividad era pues muy ardua, por decirlo así. 20 kilómetros diarios, estar de arriba abajo. Entonces supongo que al final toda la información que teníamos y todo lo sucedido tenía que de una manera procesarse y también reponer como que el desgaste que había, ¿no? pero si lo ves de la manera evolutiva, como tú dices, nosotros caminábamos grandes distancias, pero así como caminábamos grandes distancias, estábamos amenazados por diferentes circunstancias, climas, animales o amenazas así que nos iban a cazar, nos iban a comer, ¿no? Ajá. Entonces, quedarnos dormidos sería Era algo como un stand-by para decir, a ver, ya relájate un rato si no te mueres. Sí, pero también si te relajas en un ambiente muy hostil, te pueden comer. ¿Por qué deberías de dormir? No sé si se dan esa idea, ¿no? O inclusive ustedes lo han visto. Cuando una persona va a una fiesta y se queda dormido, no falta el amigo que le hace unos dibujitos en la cara, ¿no? Sí soy. Entonces dices, pues entonces quedarme dormido me hace vulnerable. De hecho, cuando ustedes se duermen, prácticamente son vulnerables, ¿no?
pueden hacerles dibujitos, pueden, se distraen y les quitan la mochila y se lo llevan, lo ponen en el bote de la basura, no sé. Prácticamente están indefensos. Cierran los ojos, su cuerpo está totalmente relajado. Es una amenaza para la supervivencia al quedarse dormido. No sé si lo ven así como que algo ilógico que haya hecho eso el ser humano, ¿no? Bueno, la evolución hacia el ser humano. Pero pues lo hizo. ¿Cuál sería la importancia entonces? ¿O qué opinan? ¿Realmente, realmente vale la pena quedarse dormidos durante 8 horas? Ay, hasta 10. O hasta, bueno, sí, 10, ajá. Pues Riquísimo. sí, pues sí, realmente sí, sí vale la pena, ¿no? Algunos de ustedes ya dijo, ¿no? Que sirve para poder recuperar las fuerzas, ¿no? Después de un día agotador, ajá, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría suceder en ese momento de descanso y paz? Pues había leído por ahí que también es una parte importante de recuperación del sistema inmune, porque es cuando regeneras, por así decirlo, defensas. Por eso las personas que tienen problemas con, bueno, con el sueño, se enferman o están más débiles inmunológicamente hablando. A mí me pasa que cuando me desvelo mucho, como que se me presentan síntomas de gripe. De hecho, ahorita se escucha. Pero siempre es cuando me desvelo. Ok, entonces parte del sistema inmune, ajá, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Recuperamos energía, sistema inmune, ¿qué más? Se supone que también, bueno, ya lo había mencionado un poquito Carlos, el hecho de que el cerebro procesa parte de, bueno, o si no es que toda la información que vio sobre, bueno, que viviste en el día, y se supone que también parte del sueño influye en el hecho de memorizar y aprender cosas, porque, y creo que eso también influye en los sueños, pero son temas diferentes. El punto es que durante el sueño, tu cerebro como que procesa la información y se encarga de guardar las cosas relevantes y las no relevantes, Ujú, o algo ok, así. sí, sí, estás bien, ajá. En el sueño se da un procesamiento neuronal, ajá. Y se Ajá, supone pues que se me también, hace lógico, porque ya no estás recibiendo como ajá, tal información. estímulos de información. Se supone que también en eso se basa el sueño, ¿no? Porque según como que las cosas más destacables o que más te impactaron en el día, se supone que con base en eso se pues se hacen o se construyen tus sueños, ¿no? Ujú. Inconscientemente, creo. Sí, sí, está bien. Ujú. Adrián dice que los músculos se relajan y si se desgastaron, les ayuda a recuperarse. Perfecto, muy bien. Mejora la memoria fortaleciendo conexiones neuronales. También, excelente. Entonces, vamos a ver ahorita que el sueño es muy, pero muy, muy importante. Ocurren una gran cantidad de cosas. Aunque como tal no se ha identificado un mecanismo ya bien determinado en qué es lo que sucede en el sueño. Hay indicios de qué partes del cerebro se activan, pero como tal no ha sido bien definido, ¿va? Ya encontré el video. Ah, es donde encienden todas las luces de Springfield, No. ¿no? Ah, Váyanme a ver. Tengo que salir. Solo 5 minutos. Hospital General de Springfield. Y repito, Homero estará bien. Es que ha estado durmiendo mucho. Mira estas fotos de las vacaciones. Ah, bueno. Vaya, ustedes sí que toman muchas vacaciones. Esa es para recordar dónde me estacioné. Creo que tengo una idea de lo que está pasando. Primero necesito una punción en la espina. Por favor, con amor. Oiga, ¿no debería darle un anestésico? Ah, sabía que olvidaba algo.
Uf, niveles muy bajos de hipocretina. Temo que Homero tiene narcolepsia. Doctor, ¿es hora de desconectar a mi padre? No, espere, le ahorraré esa dolorosa decisión. ¡No, Bart, ese es el televisor! ¡Ese es el otro sujeto! ¡Deja eso! La narcolepsia es la enfermedad del sueño, y muchos narcolépticos llevan vidas normales evitando situaciones tensas como, digamos, como lavar la ropa. Exacto. Como tener que pagarle a mi doctor. No juegues conmigo, amigo, te perjudicaría mucho. Aquí hay un certificado firmado de tu enfermedad. Es un justificante médico que te evitará hacer cosas que creas difíciles. Pero solo lo usará si es indispensable, ¿no, Homero? Marge, por favor. Tal vez jamás tenga que usarlo. Papá, ¿me llevas a casa de Milhouse? Narcolepsia. ¡Hay una araña en mi cuarto! Narcolepsia. El doctor Hibbert ordenó un medicamento que debes recoger. Narcolepsia. Sí, para la narcolepsia. Y debes ir ahora. No puedes pasar la mitad de tu vida durmiendo. Alguien lo hace y crees que es adorable. Sí, porque los bebés siempre son lindos. Oh, esta bebé necesita un cambio de pañal. Narcolepsia. Ah, te cagado el Homero. Entonces, esto, hay muchas enfermedades en cuanto a la narcolepsia, a las enfermedades del sueño. Uno de ellos, pues, justamente es la narcolepsia, ¿no? Lo que le pasó a Homero. Si se dan cuenta, lo que él tenía era una enfermedad dormido, ¿no? Cualquier cosa que estuviera haciendo, en un instante se quedaba dormido. Uh-huh. Y ahí el doctor Hibbert le dice que era porque tenía deficiencia de hipocretina. Ya vamos a ver más adelante qué es la hipocretina y qué tiene que ver con eso de lo del sueño. Para eso primero vamos a entender un poquito sobre la fisiología del sueño. Y para ello vamos a empezar con el electroencefalograma. ¿Alguien sabe qué es el electroencefalograma? Sí. ¿Qué es? Un estudio donde miden como tal la respuesta del cerebro. Entonces, ven como que la cantidad de estímulos que se dan y las zonas. También pueden visualizar pues el tamaño de tu cerebro. ¿Qué más pueden encontrar? Cuerpos extraños, ver el tejido, pueden realizar muchos cortes por imágenes del cerebro y todo eso. Sí, es un estudio que se hace en el cerebro, ajá, sí está bien, pero como tal no se puede observar los cortes, simplemente se ve la actividad eléctrica del cerebro. ¿Y cuál es el de los cortes? Es que no sé si es, creo que es la tomografía. Ah, sí. La tomografía cerebral. Cierto. Entonces, un electroencefalograma es colocar varios electrodos justamente aquí, en el cerebrito, ¿no? En todas las regiones. De tal manera que cada electrodo va a detectar las señales eléctricas generadas por el cerebro. Hay una gran cantidad de señales que puede detectar este electroencefalograma. Uh-huh. ¿Y cómo son representados? Pues justamente como ondas. Ajá. Así como se ve en la pantalla. Se ve como pequeñas onditas o pequeñas, no sé cómo llamarlo. Es que yo digo, valles y, ¿cómo se llama? Bueno, rayitas, ajá, líneas. ¿Cómo se llama? Registros de actividad, ¿no? Que se estimulan y se inhiben, se estimulan y se inhiben. Dependiendo de qué es lo que esté pasando en el cerebro, estas señales pueden ir aumentando. Y también cada una de estas representa ciertas ondas. Hay algunas que son ondas alfa, beta, gamma, delta, teta, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierto patrón o cierta combinación de señales siempre está asociado con algo, ¿no? Por ejemplo, hay veces en el que las ondas alfa están asociadas con una gran actividad del cerebro. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, cuando están despiertos, están en vigilia. Uh-huh. Cuando uno despierta, el cerebro empieza a estar más activo. Tiene lógica, ¿no?
necesitamos estar atentos a todo lo que sucede. Cuando, por ejemplo, ustedes llegan a su casa después de un día ajetreado y quieren relajarse y se van a jugar los videojuegos, ahorita que ya salió el PlayStation 5 y el Xbox X, o no sé cuál sea, empiezan a jugar y si ustedes tuvieran un electroencefalograma conectado, observarían que ciertos patrones de estas ondas se ven súper estimuladas. ¿Por qué? Porque su cerebro está trabajando, está analizando todo lo que están viendo en la pantalla. De igual manera, si ustedes están conectados y ven a su crush enfrente de ustedes, también esta actividad cerebral estará aumentando, etcétera. En el caso del sueño y el vigilia y sueño, se utiliza el electroencefalograma para determinar qué etapas está la persona en el sueño. No solamente es estar despierto y estar dormido, no. Hay como que una serie de pasos para poder llegar al sueño profundo. Les decía que en el caso de un electroencefalograma, la actividad de ondas más representativas cuando estamos despiertos, es decir, en vigilia, es la actividad alfa, las ondas alfa y beta. Cuando una persona está despierta, se observa este patrón en el electroencefalograma. Fíjense cómo está. Fíjense cómo está el patrón. Son como pequeños estímulos que se van repitiendo, ¿no? Pareciera que están de manera homogénea, del mismo tamaño, no hay muchos cambios, ¿no? Se ve uniforme estas ondas, tanto la alfa como la beta. Después de un día muy pesado, pues, lo único que queremos es dormir. Y para entrar a ese sueño, hay diferentes fases. Hay 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y una quinta fase, que es la fase REM, o en español, fase MOR. Cada uno representa tiene ciertas características en cuanto a lo que se presenta en el organismo o en la persona. Del mismo modo, también presentan diferentes actividades en las ondas del electroencefalograma, así como también cuál de esas ondas está en mayor presencia. Fase 1, fase 2 y fase 3 y fase 4 son en conjunto la fase no REM. REM es un acrónimo de una palabra, de 3 palabras en inglés, que es REM, que es Rapid Eyes Moves. Creo que sí es Moves. ¿Sí está bien escrito Moves? Ya ni me acuerdo. Y en español es MORE, que es movimientos oculares rápidos. En la fase no REM, que es la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, fase no REM, es en esa fase donde apenas la persona va entrando al sueño, se está preparando para entrar al sueño profundo. Y en la fase REM, en la fase MOR, en los movimientos oculares, es cuando la persona está totalmente en el sueño profundo. No hay nada que lo pueda despertar, a menos que sea un estímulo que sea de suma importancia para él. Como puede ser algo que amenace su seguridad o algún sonido muy peculiar. Por ejemplo, en el caso de las madres, el sonido agudo del niño llorando es capaz de despertar a la persona en fase MOR. Pero otros estímulos no son capaces de despertar al sueño, de despertar a la persona. En estas fases, fase 1, fase 2, fase 3, cualquier estímulo puede regresar a la persona a estar en un estado de vigilia. En la fase 1 del sueño no REM,
las principales ondas que se presentan es la actividad teta o de las ondas teta. Prácticamente en esta fase es una transición entre el sueño y la vigilia. Aquí los párpados nosotros podemos moverlos de manera voluntaria. Podemos abrir y cerrar los ojos lentamente. Hay una gran actividad en cuanto a lo que vemos. No sé si ustedes han analizado cuando ustedes se van a dormir. Se acuestan y como que, ay, tenía sueño y como que ya no me puedo dormir, ¿no? Están pensando, ¿habré apagado la estufa? ¿Habré cerrado bien la puerta? ¿Habré dejado, ¿cómo se llama? ¿Habré apagado la centrífuga? Cosas así. Empiezan a prepararse, ¿no? Una transición entre la vigilia y el sueño. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Profe, Ande. y por ejemplo, es que luego mi perrita cuando duerme, a veces como que entrecierra los ojos. Entonces yo me he dado cuenta que cuando sueña, pasa mi dedo por enfrente de sus ojos, bueno, mi mano, y la sigue, o sea, sus ojos siguen el movimiento de mi mano. Eso es que está en la fase REM. Ahorita vamos a eso. Primero ahorita vamos como que entrando a esta parte del sueño. Primero, ya, llegamos cansados y estamos aquí medio acostados. Bueno, en tu caso podría ser el perrito que llega a su camita o al lugar donde se acuesta y empieza a acomodarse, ¿no? Se sienta, da sus giros en su asiento o donde se duerme y se echa. Y empieza como que a mirar a las personas, pone su cabecita en el suelo, pone sus ojitos, si le hablas responde, mueve su colita. Todo eso sucede en la fase 1, se está preparando para dormir. Ajá. Después viene la fase 2. Ajá. Que aquí ya empieza la presencia de ciertas zonas, el complejo K, que son estas ondas. A ver quién me escribió. ¿Por qué dice que no la pasamos en estado beta y cuánto? Eso de la meditación, no lo he checado y sí sería bueno, sería interesante verlo, ¿no? ¿Cómo se ve el electroencefalograma? Lo más seguro es que cuando tú haces la meditación, lo que haces es, de alguna manera, te piden que pongas tu mente en blanco, ¿no? Bueno, es que cuando terminó el parcial, el semestre pasado, perdón, me metí a un curso así, entonces la coach nos ponía a meditar, pero pues nos ponía primero a hacer como respiraciones súper profundas y a contener el aire y así bien cañón, que hasta la glándula pineal activarla. Y entonces ella decía en el curso que supuestamente nosotros, todos los seres humanos, estamos en estado beta siempre, o sea, todo el día. Y que cuando meditamos y nos vamos, porque hasta empiezas como a alucinar, casi entrar en trance, llegas al estado alfa, pero pues muchos no pueden o se quedan en el viaje, muchos, pues sí, llegas a marearte mucho si no practicas como bien, entonces no sé qué tan verdad sea eso. Lo que sí es cierto es de que en el día siempre estamos con una gran actividad cerebral. Y, por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen trabajos muy intensos, como ser profesor de fisiología, pues estamos con una alta actividad de estas de aquí, ¿no? De todas esas ondas. Entonces, hay formas para poder relajarnos, ¿no? Porque toda esa actividad cerebral también afecta todo tu cuerpo. Desde la secreción de hormonas de estrés, como el cortisol, que también tiene una gran variedad de efectos sobre el cuerpo, que disminuye su sistema inmune, te cansas más, etc. Lo que hace la meditación es buscar justamente que esta actividad vaya disminuyendo, te relajes, vaya, como dice, ¿no? Y entonces, sí, cierto, ¿no? En la vigilia, en estado de estrés, todas estas ondas están súper altas. Y cuando nos empezamos a relajar, ¿qué es lo que está pasando? Estamos
tratando de llegar, no a un sueño, pero sí disminuyendo la actividad cerebral. Ajá. No estoy completamente seguro de que nadie pueda llegar al alfa. Yo creo que todos llegamos al alfa, ¿no? Pero no todos pueden llegar a un estado relajado, ¿no? Donde la actividad cerebral sea muy parecido a las primeras etapas del sueño. Debido al estrés que nosotros estamos sometidos, ¿no? Diariamente, tanto profesores como estudiantes, o cualquier miembro de la familia. Entonces, no creo que eso del alfa sea un poquito congruente. Voy a investigar un poquito más. A lo mejor si hay artículos en PubMed que den un poquito más de evidencia. Sí, te voy a pasar la presentación de ella y ya me dice. Va, que va. Entonces, continuando con esto, en cuanto a la fase 2, fíjense cómo es que va cambiando, ¿no? En la vigilia está totalmente uniforme esto, pero en la fase 1, que se observa la actividad teta, miren cómo va cambiando esta actividad de ondas. Y es un poquito más, ¿qué será? No es muy continua, pero sí es muy intensa, ¿no? Esas son las ondas teta. En la fase 2, que es la del fase 2 del sueño, ya se observa un conjunto de diferentes ondas. Se observa una combinación de ondas alfa, beta y teta. Y además hay otras, que es el complejo K. Si se dan cuenta, ya este registro es mucho más mixto, más complejo, hay mucha más presencia de ondas. Además de que la amplitud o el tamaño de estas ondas es mucho más grande que en la vigilia, ¿no? Como que dura más. Aquí el tamaño de una onda pues es muy pequeña, de milisegundos. Pero aquí aproximadamente es como de medio segundo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Oli! Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, aquí podemos observar ciertas cosas interesantes. Porque aquí ya la persona ya empieza a tener un poquito más de, ¿cómo se le llama? Ya está un poquito más relajado las personas. Ajá. Ya el movimiento de los ojos ya no es, ya se queda más fijo. Como tal, ya la persona, ya aquí empieza a ver, no movimiento de los ojos, y tampoco existe el movimiento del cuerpo. Aquí en la fase 1 todavía ustedes cuando están en la camita pueden moverse, pueden acomodarse, ¿no? Irse de un lado a otro. Y aquí en la fase 2 también ya hay pérdida de ese movimiento. Ya está un poquito más relajado la persona. En la fase 3, que es en la actividad delta, en la fase 3 y en la fase 4 ocurren prácticamente al mismo tiempo. Así como empieza una, empieza la otra. Ajá. Aquí las ondas ya son un poquito más amplias. Ajá, la amplitud es mucho más grande. La duración cada vez también es grande. Ajá. Y aquí la persona ya está como tal dormido. Ajá. Ya está, su cuerpo ya se relajó, ya no hay movimientos en los ojos, deja de pensar, prácticamente ya entró a ese sueño. Porque aquí, en la fase 1, hay movimiento de ojos, se están moviendo. En la fase 2 dejó de hacer eso, pero todavía siguen pensando. Y aquí en la fase 3 y 4 ya dejaron de pensar en las cosas que tenían pendientes. Ya entraron al sueño. Pero ojo, no es el sueño profundo. Aquí si la persona está en la fase 3 y en la fase 4, cualquier empujoncito que le hagan a la persona o cualquier estímulo muy ligero que sea, la persona inmediatamente despierta. Un sonidito que haya escuchado, el timbre, una sensación mecánica, no lo sé. No sé si les ha tocado que van durmiéndose y alguien les dice, Paco, despiértate, ¿no? Y, ay, ¿qué pasó? Apenas me estaba durmiendo, ¿no? No sé si son conscientes de eso. Primero estaban cerrando los ojos, como que, ay, me estoy quedando, entrecerrando los ojos.
ya empezaron a dormir y de repente les hablan y tú, diablos, no descansé, prácticamente cerré los ojos, me desconecté y de repente desperté. Justamente porque aquí en la fase 3 y en la fase 4 es donde se encontraban ustedes, en esa fase de sueño, pero sueño ligero. Cualquier cosa los puede despertar, como es el sonido de su nombre. Ajá. Y una vez que haya terminado la fase 4, ahora sí entran a la fase REM o a la fase de movimientos oculares rápidos. Aquí el cerebro se desconecta totalmente. Bueno, en sentido figurado, ¿no? El cerebro deja de mandar esas señales que uno pensaría que deberían de estar presentes en la vigilia. Desaparecen esas señales. Por más de que la persona se le hable por su nombre, jamás va a poder despertar. Solamente con un estímulo muy, pero muy fuerte. Que sea de suma importancia para la persona o que amenazca la integridad de la persona. Nada más. Pero fíjense una cosa. En la fase REM, en la de los movimientos oculares, existe o se presenta este registro. Hay actividad teta y actividad beta, muy parecido a lo que se observa en la vigilia y en la primera fase de sueño. Pareciera algo paradójico, porque dices, ¿cómo es que está en el sueño profundo? No puede ser despertado por algo muy ligero, está pero muy profundamente dormido, pero su actividad cerebral pareciera muy similar a lo que es cuando la persona está despierto. Eso es el sueño REM o sueño paradójico o sueño humor de movimientos oculares rápidos. Oculares rápidos, ¿por qué? Porque aquí justamente el cerebro empieza a mandar señales hacia los ojos y los ojos empiezan a moverse de un lado a otro. Nuevamente, no sé si les ha tocado ver a alguien cercano de su familia que cuando están durmiendo empiezan a mover sus ojos de un lado a otro. Hasta pareciera que, bueno, da miedo, ¿no? No sé Se si les lo han... metió el diablo. Algo así, ¿no? Están entre medio cerrados los párpados y ven cómo Sí. sus ojos empiezan a moverse de un lado a otro, de arriba hacia abajo, de un lado a otro. Y tú dices, ay, despierta. Y aún así no se despiertan. Pero es porque están en la fase REM, en la fase de sueño profundo. Profe, En la en el sonambulismo, ¿en qué fase del sueño se da? ¿En la fase 4? Sí. Hay muchas patologías que sí aparecen en ciertas fases del sueño. Por ejemplo, en el sonambulismo todavía está de aquí, justamente en la fase 3 y en la fase 4. Y en el caso ay, ¿cómo le dicen? Del terror nocturno, o sea, de las pesadillas muy feas, se da aquí, en la fase 4. ¿Y la parálisis del sueño se da entre la 2 y la 1? ¿O en la 2? Porque todavía estás consciente hasta cierto punto, ¿no? Sí. De hecho, es que cuando ustedes se duermen, hay algo que se conoce como atonía. Esa atonía es la incapacidad de moverse. Es algo natural, así en el cuerpo. O sea, eso es normal. Y justamente eso se da aquí, en la fase 3 y en la fase 4, cuando pierdes esa habilidad de moverte. Y eso Pero estás consciente, ¿no? Estás consciente. Okay. Y aquí, en la fase REM, no te mueves y no estás consciente como tal. Pero tu cerebro todavía sigue procesando información o hay procesamiento de información, como si estuvieras en la vida diaria. Profesor, entonces, volviendo a la pregunta sobre pues el proceso evolutivo, más que nada, o sea, sí dormíamos, pero ¿no será que
O sea, evolutivamente se fueron desarrollando estas diferentes etapas. O sea, no fue así en un principio. Tal vez, no sé cómo comprobarlo, puesto que nosotros, por ejemplo, aquí en la fase 3 y en la fase 4, las personas tienen ensoñaciones. Ajá, lo que nosotros conocemos como sueños. Ay, de que yo soy el millonario, paso con 10 la materia, soy el mejor de todos, soy la chingonería, etcétera. Pero si la persona es despertada en estas fases, no olvida el sueño. Tú le preguntas a la persona y dices, ¿soñaste? No, es que, bueno, sí soñé, pero no me acuerdo qué. Ajá. Hay una pérdida de información total. Pero las personas que llegan a la fase REM, al sueño profundo, sí son capaces de recordar o de narrar todo lo que pasó en esa ensoñación. ¿A qué va esto? Nosotros no podemos preguntarle a los animales, ¿no? Que son menos evolucionados que nosotros. Oye, ¿soñaste? ¿No? ¿Por qué? Pues, porque, o sea, no entienden, no entenderían la pregunta y a qué nos referimos nosotros. Ni tampoco sabemos cómo es que, a qué le llamarían ensoñación, si hay, proyecciones imaginarias en su cerebro, ¿no? O sea, no tenemos algo con qué comprobarlo como tal. Nosotros sí podemos comprobarlo y podemos decir que hay diferentes fases y en estas fases pues hay procesamiento de información, ¿no? Que son los sueños. Y que a lo mejor en un principio no teníamos estas fases, pero posteriormente sí hay estas fases. Como un mecanismo evolutivo. No se sabe. Ajá. No sé si te confundí más. Dice, ¿y la melatonina en verdad que si la tomas no afecta? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dame como 10 diapositivas y ya lo explicamos, Fernie. Gracias. Sí, entonces, aquí en la fase REM empiezan los movimientos oculares, hay el sueño profundo, hay ensoñaciones. Uh-huh. ¿Qué más me hace falta decirles del sueño? Ok. Todo este ciclo, desde que estamos despiertos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y el sueño REM dura 90 minutos. Uh-huh. De tal manera que en un aproximado, ¿qué sería? Serían como 15 minutos. Como entre 15 y 20 minutos tendríamos cada fase. Ajá. En el que nos vamos a acostar, en la fase de sueño, estamos preparándonos. Ya hay como tal un sueño ligero. Y en la fase... Ahorita hablamos también eso de las personas que duermen, Iris. Dame chance tantito. Y en la fase de REM, del sueño, ya dormimos. Todo eso ocurre en 90 minutos. Uh-huh. Una vez que haya concluido la fase REM del sueño, inmediatamente, ¿qué es lo que hace el cerebro? Regresa a la fase 4, fase 3, fase 2 y fase 1. Uh-huh. Es un ciclo. Comienza en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase REM, inmediatamente pasa 4, 3, 2 y 1. Y otra vez comienza a pasar por estas fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y REM. Pero en el segundo ciclo del sueño, la fase REM ya no va a durar, ¿qué será? 10 minutos. Ahora va a durar 20 minutos. Ajá. Y nuevamente termina el sueño REM y pasa 4, 3, 2, 1. Y otra vez comienza 1, 2, 3, 4. Pero el pase entre estas fases ahora es mucho más rápido y el sueño REM es mucho más largo. Al principio duró 10 minutos, ahora 20, ahora va a durar 30 minutos el sueño REM. Y después otra vez regresa 4, 3, 2, 1, e inmediatamente 1, 2, 3, 4. Y ahora va a tener en el cuarto ciclo, el sueño REM va a tener su máximo esplendor, va a tener el mayor tiempo de sueño profundo. Y ya después empieza 4, 3, 2, 1, pero justamente en la fase 1 es cuando ya empezamos a despertarnos, ya después de esas 8 horas que dormimos. ¿Por qué? Porque ya amaneció, ya sonó el despertador, ya hay un estímulo que activa justamente esta parte del cerebro para despertar. Profe,
Y, por ejemplo, ¿cuál es la explicación de que la fase REM, porque, pues, en comparación del resto de las fases del sueño, pues es como que la que tiene una duración menor? Mm, Pero, ¿por qué? Exactamente por el que tenemos que, o sea, porque evolutivamente tenemos que estar alerta. Podría ser una explicación de que nosotros tenemos que estar alerta. Y la otra es porque tal vez, esa también, bueno, yo supongo es mi hipótesis, Ujú. necesito un poquito más, es de que realmente el cerebro siempre debe de estar trabajando, ¿no? Siempre debe de estar atento a todo, no solamente a los estímulos externos, sino también a los internos. El, aunque en el sueño profundo disminuye tu temperatura a 1 grado, disminuye la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, todavía el cerebro tiene que mandar señales hacia los diferentes órganos. Ajá. ¿Para qué? Para que sigan funcionando, sigan funcionando. Porque pues como tal, alguien tiene que, alguien tiene que cuidar el changarro, ¿no? No puede quedarse solito así el corazón, ¿no? Siempre debe de haber una actividad cerebral basal. Ujú. Oiga, y cuando sientes, bueno, hay veces no sé si les ha pasado, o hay veces en las que estás dormido, pero, o sea, supongo que profundamente, y no sé, de repente sientes como que te vas o como que te caes y despiertas de golpe. Ajá. Pero a mí me ha pasado cuando estoy, supongo yo, profundamente dormido, y pues obviamente como que despiertas asustado, pero eso ¿por qué? Había leído, profe, que era porque dejaba uno de respirar, ¿no? Bueno, tantito así, algo así, y el cerebro como que mandaba un impulso para levantarte rápido. Mire, pasan, ambos están bien. Por una parte está esto. En el caso de las personas que sienten que se van a caer, están en sueño REM, ¿no? Ahora, recuerden que dentro de los que aquí en la clase vimos aquellos receptores, a esos propios receptores que determinan la posición del cuerpo. Si, por ejemplo, tú estás en una posición en tu camita y de repente tu cabecita se pone una posición donde está por debajo del cuerpo, inmediatamente esos propios receptores van a ser activados por la naturaleza química del estímulo. Y ese estímulo va a mandar información hacia la corteza cerebral. Y la corteza cerebral va a decir, güey, despiértate, estás cayendo, tu cabeza está por debajo del cuerpo y eso no es normal. Debes de colocarte en una posición. Y entonces eso va inmediatamente a pasar del sueño REM hacia la vigilia. Ujú. Pero porque es un estímulo muy ¿Muy agresivo. fuerte? Ah, Muy fuerte, exactamente. Pero al estimular esos propios receptores, ya sea en el sistema vestibular o por ejemplo en el órgano tendidoso de Golgi o los usos musculares, por ejemplo cuando la persona deja caer su manita en la cama, así su mano está suelta y está balanceándose, también eso provoca cierta activación, como si estuvieras cayendo. Y esos receptores mandan información a la corteza cerebral y esa información lo interpretan como si estuvieras cayendo. Por eso sientes que estás cayendo, pero realmente no. Y eso es lo que te hace y lo que te despiertas así bruscamente. Ahora, en cuanto a lo que dijo su compañero ¿sobre qué me dijiste? ¿Cuál era el estímulo? El segundo que habló. No me fijé Pues quién era. no, bueno, no tengo el, así que muy adentro, pero esa era como que la idea, ¿no? Como que, bueno, no sé si es como que dejabas de respirar, algo así, tu cerebro como que mandaba algún impulso para despertar. Sí, de hecho, en el caso de la respiración, bueno, ya cuando lleguemos al aparato respiratorio, vamos a ver que aquí en el cerebro, en esta parte, en el tallo cerebral, justamente por aquí, aquí están los núcleos neumotáxicos, ajá, que son los encargados de modular la inspiración y la expiración. Por alguna razón que desconozco y no he encontrado información,
hay una pequeña inactivación de estos núcleos neumotáxicos. Ajá. Y entonces dejan de enviar señales. Y al dejar de enviar señales, pues inmediatamente la corteza cerebral detecta esto y manda nuevamente hacia los músculos, hacia la corteza cerebral y hacia hacia el músculo esquelético para moverse y despertarse. Y nuevamente dar esa respiración, ¿no? Ay, me estaba ahogando. Pero es justamente por eso. Sí. Había otra cosa que ya se me olvidó. Pero, pero eso ocurre también, pero es porque hay una o también sucede porque hay una desincronización. Hay un núcleo que se encarga de inspirar y en el otro de expirar. Todos están coordinándose. Mientras uno manda señales, el otro deja de mandar señales. Y así sucesivamente. Pero hay veces en el que esta sincronización falla y entonces ocurren al mismo tiempo. Y entonces la respiración no se da adecuadamente. Ajá. Y entonces, ¿cómo sincronizarlos? Pues despertándote. Ajá. Volviendo a hacerle como un pequeño reset. Y así la persona despierta y ya vuelve a respirar de manera profunda. Eso sería una explicación. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Sueños. Ya, creo que ya. Nada más una cosa. En la fase 2, ¿qué es el complejo K? Es una mezcla de diferentes. Es un complejo de diferentes ondas, tanto teta, alfa y beta. Y otras, como el complejo, ondas K, que son estas cositas, todas grandes. Ok. Es como en el electrocardiograma, el complejo QRS, algo así. Parecido, o sea, es referente a las ondas. Ajá, tiene la misma morfología, aunque el complejo PQ pues significa otra cosa. Ajá. Pero sí, la morfología... Sí, pero sí es referente más o menos a eso, ¿no? Es parecido, por eso se llama complejo K. Ajá, sí, efectivamente. Sí, dudas hasta aquí. Dudas. ¿No? Entonces, existen varias sustancias. Bueno, ahorita ya vimos el electroencefalograma. ¿Cómo se ve la actividad cerebral cuando estamos despiertos y cuando estamos durmiendo? Ahora viene la parte fisiológica o celular, ¿no? ¿Qué es lo que realmente induce el sueño? ¿Qué sustancias son las que favorecen el sueño o quedarnos dormidos? Ajá. En este caso vamos a encontrar sustancias que favorecen el estado ¿cómo se llama? De sueño, y otras que nos van a permitir el estado de vigilia. Ajá. Hay quienes dicen que el sueño es por una acumulación de ciertas sustancias en el cerebro. Sustancias que se van acumulando durante el día, durante la etapa diurna, cuando sale el sol, que se van acumulando desde la mañana hasta la noche. De tal manera que esa acumulación aumenta la concentración, y esa concentración de esta sustancia, como ella es muy grande, ahora sí inicia las fases del sueño. Hay otros que postulan o proponen que durante el día se van agotando diferentes sustancias debido al metabolismo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la glucosa va disminuyendo o alguna otra sustancia se va acabando, y eso provoca que el cerebro entre al sueño. ¿Para qué? Para reponer esas sustancias que se agotaron. Cualquiera de las dos son muy creíbles, pero como tal no ha existido una evidencia sólida para decir esto es. Algunas de las propuestas de esas sustancias que favorecen
el sueño es, por ejemplo, esta. Este es un mecanismo. La región promotora del sueño, que es el área... Ay, ¿cómo se llama esta APO? Yo lo tenía por aquí. Denme chance, denme un minuto. Que luego se me olvidan también los nombres. Ay, ¿cuál era este? Se me fue. Ay, ¿dónde está ese esquemita? ¿Dónde tengo mis apuntes? Ay, ¿cuál era? Se me fue. Acetilcolina. Es el área. Ay, ¿por qué no lo tengo? Bueno, ahorita se los checo. En esta área que está aquí, en el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Sus aferencias van a llegar al sistema arousal del tronco cerebral y del prosencéfalo. Ese sistema arousal es el que nos mantiene despiertos. Ajá. Este sistema de neuronas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a secretar todos esos neurotransmisores. Acetilcolina, noradrenalina, serotonina, 5-HT y histamina. Todos estos son agonistas. Ajá. Son agonistas del sistema simpático. Todo lo que nos mantiene alerta. De tal manera que cuando esta región promotora del sueño se activa, va a mandar señales inhibitorias a este sistema arousal. Y como está mandando aferencias inhibitorias, la concentración o la actividad de esos neurotransmisores se va a ir disminuyendo. Por lo tanto, va a empezar a generar sueño. ¿Qué no? La serotonina es como un neurotransmisor nocturno beta. Es que no, la serotonina sí es un inductor de la vigilia, la serotonina. Porque es lo que te produce bueno, una de las muchas cosas que te producen felicidad. Nocturno beta. Aunque hay ciertas regiones del cerebro que sí tienen vías serotonérgicas. Probablemente a lo mejor algunas de ellas estén muy activadas, pero no es como tal la población de estas neuronas. La activación de estas neuronas en vigilia no es comparado con las que aparecen en el sueño. La mayoría de ellas están disminuidas en el sueño. ¿Sí quedó claro? ¿O ya los confundí? ¡Oli! Es oso. Ajá. En la región promotora del sueño, lo que va a hacer esta región promotora del sueño es que cuando se ha activado, va a mandar inhibiciones hacia el sistema arousal. Y esto va a disminuir la concentración de estos neurotransmisores, de la acetilcolina, noradrenalina y de 5-HT. O bueno, que es la serotonina y la histamina. Y viceversa, ¿no? Aquí estamos inhibiendo cuando está el sueño. Y cuando se está activando, ahora sí, estos neurotransmisores se van a estimular, bueno, se van a secretar. Y eso nos va a permitir justamente mantenernos despiertos. Ajá, no entrar al sueño profundo. Ahora, hay otras regiones que se encuentran en el hipotálamo que tienen neuronas orecinérgicas. Estas neuronas orecinérgicas van a estimular también el sistema de vigilia, el sistema arousal. Estas neuronas son activadas ¿por qué? Por mecanismos
que nos permiten permanecer despiertos. ¿Cuáles mecanismos? Pues puede ser, por ejemplo, la tarea, puede ser el tema interesante de fisiología, puede ser el examen, puede ser el juego, así que, o una película interesante. Si ustedes en algún momento pierden interés por algo, estas neuronas orisinérgicas del hipotálamo no se van a poder activar y la estimulación que mandan a través de sus neuronas hacia el sistema aurusal no se van a poder estimular o no van a poder mandar señales. Por lo tanto, estos neurotransmisores no van a poder mantenerlos despiertos. Es muy común observarlo cuando están en clase y ustedes empiezan a quedar dormidos. Ay, mismas diapositivas, muchas palabras. Pierden el interés y el hipotálamo lo detecta, ese interés. Y entonces empiezan a quedarse dormidos. En este caso, como las neuronas origigénicas que van hacia el sistema aurusal a partir del hipotálamo, uno de estos neurotransmisores es la hipocretina, que es lo que tenía Homero. Bueno, lo que no tenía Homero en el corto que les mostré. Él tenía una deficiencia de hipocretina que no podía ser secretado por estas neuronas. Al no tener suficiente hipocretina que lo mantuviera despierto, inmediatamente, ¿qué es lo que pasaba? Se quedaba dormido. La única manera que podía estar despierto era que tuviera una motivación súper interesante para él. De otro modo, podía caer en el sueño. Entrar al sueño. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora, hay personas, este de la narcolepsia, que es una disminución en la hipocretina, afecta casi a las personas que lo tienen. Primero están despiertas e inmediatamente sale disminuye la concentración de la hipocretina, provoca el sueño, pero el sueño es tan fuerte que inclusive esos neurotransmisores afectan al sistema muscular, al músculo esquelético, por lo que las personas caen de sopetón, así literal, están paradas, inmediatamente su tono muscular disminuye y caen en el suelo, no importa dónde estén. Por eso el doctor Hibbert le dijo, no tienes que hacer te voy a hacer un justificante para que no te arriesgues a realizar cualquier trabajo. Él se refería, por ejemplo, a trabajos muy peligrosos, ¿no? Utilizando maquinaria pesada, ¿no? Grúas, no sé, sierras, cortadoras. Porque en un momento a otro, él puede perder ese tono muscular y ocasionarse un accidente a sí mismo. ¿Sí? Entonces, la hipocretina es tarea. La hipocretina es justamente una hormona, un neurotransmisor que va a permitir el estado de vigilia. Si disminuye, entonces puede inducirse a entrar a las fases del sueño. La fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué otros estímulos pueden estimular a las neuronas oroxinérgicas, además del estado de atención? Como puede ser el reloj biológico de nuestro cuerpo, ¿no? ¿En qué momento estamos? Gracias a que nosotros tenemos un ciclo circadiano, el que nos dice 12 horas de día, 12 horas de noche. Y justamente en la noche es cuando nosotros podemos irnos a dormir. Ese estímulo de cambio de luz puede estimular a las neuronas orexinérgicas en el hipotálamo. Y esto puede estimular justamente a esta parte, a este núcleo que ahorita les voy a decir el nombre. Y estimular a ese también que se me fue el nombre. Y va a estimular a todos los componentes del sueño REM. Más bien va a inhibir. Fíjense que aquí son flechas, ¿cómo se le llama? Rojas. El reloj biológico estimula las orexigénicas para estimular a este núcleo en el cerebro, lo que va a inhibir a este núcleo que es responsable del sueño REM. Aquí REM off y REM on, o sea,
REM, no hay REM, y aquí sí hay REM. Entonces, el reloj biológico estimula las neuronas oreosinérgicas, estimula para que el cuerpo esté en no REM, esté en vigilia, inhibiendo a todas las células que están encargadas de inducir el sueño REM. Las señales de hambre también, ajá. El hecho de que tú tengas mucha hambre también te hace que estés despierto, estés estresado y te produzca un estado de vigilia y no entres en sueño. Por otro lado, las señales de saciedad inhiben a estas neuronas oreosinérgicas. Por lo tanto, esto se ve inhibido y la estimulación del sueño REM se ve favorecido. Por eso a veces cuando ustedes van a los tacos de los compachis o a los visitacos o a los tacos del gallo, comen y luego empiezan a sentir sueño. Porque esas señales de saciedad en su cerebro inhiben a las neuronas oreosinérgicas. Ajá. Lo que favorece que uno vaya así como que, ay, vámonos a echarnos un coyotito, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver Hay ciertos estímulos, también, que pueden, son emocionales. Ajá. Esos estímulos emocionales van a estar procesados en la amígdala. Ya vamos a ver más adelante sobre el sistema límbico. Y estas emociones pueden inducir hacia el sueño. Por ejemplo, no es como tal muy observable, pero la mayoría, no sé si alguna de ustedes es de las personas que se ríe a carcajadas, así súper, súper guau, ¿no? Que es el alma de la risa de la fiesta familiar. Y se ríen tanto, 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 que después se sienten tan agotados, pero tan agotados, que como dicen, "Ay, ya vamos a descansar, ya no puedo más, quiero, ya no puedo". Y como que les da cierta sensación de sueño, de fatiga. Justamente es eso, porque estos estímulos emocionales de alegría pueden estimular a la amígdala y estimular a estos núcleos responsables del sueño REM. Entonces, la risa puede también favorecer el sueño. Sí, a veces es algo, sí, muy, muy, muy chusco encontrar una persona así. Vamos a ver, esperen un tantito. Es que pinches nombres están bien feos. Espérame. Ah, ya sé cuáles son los nombres El APOV es área preóptica ventrolateral. El APOVL es área preóptica ventrolateral. Y el SLD. Y el SLD, ya lo encontré, es el núcleo sublateral dorsal del lucus coeruleus. El lucus coeruleus es esta estructura que se encuentra aquí. Creo que lo puse. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, espérame, dame tantito. Lucus coeruleus, déjame bien. ¿Dónde está? No. Lucus coeruleus, por aquí debe de estar. Lucus coeruleus. ¿Dónde está Lucus coeruleus? Lucus. No, aquí no está. No. Lo había puesto por aquí. Tercer ventrículo. Ay, no tengo aquí el Lucus coeruleus. No, pues sí se los debo. Pensé que sí tenía aquí Lucus coeruleus. No.
No. No, pues no. Ok. Entonces, ¿cuáles eran las estructuras? Déjenme ponerle aquí el cuadrito. Es APOBL. Es área preóptico lateral. Ventrolateral. Ajá. SLD es el núcleo subtalámico dorsal. Y este núcleo se encuentra en el locus locus coeruleus. De acuerdo a las leyes gramaticales, como se escribe se tiene que pronunciar, pero los gringuitos le ponen lucus ceruleus. Entonces cualquiera de los dos para mí está perfecto, como lo pronuncio. Ajá. Entonces, esas señales de hambre, reloj biológico, estimulan a las neuronas oroxinérgicas que activan al área preóptico ventrolateral, inhibiendo al núcleo subtalámico dorsal, que es el responsable del sueño. Mientras que la saciedad inhibe las neuronas orexinérgicas, entonces no hay estimulación del área preóptica ventrolateral y por lo tanto el núcleo subtalámico dorsal puede generar el sueño REM. ¿Sí? 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 ¿Seguros? ¿Sí? Oiga, profe, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando comes mucho, por ejemplo, o de noche y no puedes dormir porque estás lleno? Ahí cómo se interpreta la señal. Es que yo creo que ahí en ese caso hay el tracto digestivo empieza a acumular demasiado bolo, ¿no? Bolo alimenticio, todo ese alimento procesado por el estómago. Ese bolo alimenticio que es en gran cantidad distiende al intestino, hace que el intestino sea más grande, ¿no? Para que quepa toda esa bola de comida. Y al tener ese distanciamiento, ese alargamiento del intestino, deforma a los mecanorreceptores que se encuentran ahí. Esos mecanorreceptores interpretan esa señal mecánica, ese estímulo mecánico en los intestinos como una señal del dolor. Y esa señal de dolor hace que justamente te produzca cierto estrés. Y ese cierto estrés estimula las neuronas oroxinérgicas para que no entres en sueño. ¿Por qué? Porque te duele. Bueno, eso yo lo podría interpretar así. Ok. Cuando hay estímulo de sociedad inhibe la estimulación generación. Es que no. Espérame. Profe, en señales de saciedad inhibe la estimulación y genera el sueño. Sí, exactamente. Y cuando hay estímulo de neuronas orexinérgicas, exactamente, muy bien. Sí, efectivamente, George. Fíjense que aquí, otra vez, vuelve como lo que vimos en los ganglios basales, ¿no? La inhibición inhibe la estimulación, lo que la estimulación favorece la estimulación o la inhibición de la inhibición. Solamente váyanse, traten de analizar con cuidado las flechitas rojas, negras, ¿qué es lo que hace? Si aumenta. Bueno, ya está por mamá, dices tú. Esto está de la... bueno. ¿Qué más? Está. Esto. El ZSP, no me acuerdo qué era. Espérenme. 150. Espérenme. Muerto.
Ok, vamos a pasarnos a esta. Ok, esta estimulación del núcleo del sueño MOR tiene muchas, además de inducir el sueño, de entrar al sueño profundo, también tiene ciertas neuronas excitadoras a diferentes partes del cerebro, como es, por ejemplo, a interneuronas inhibidoras. Estas interneuronas inhibidoras son las que encontramos en la médula espinal. Estas. Ajá. O sea, este núcleo activa estas interneuronas inhibidoras que se encuentran en la médula espinal. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a inhibir a las neuronas motoras que se conectan con nuestros músculos esqueléticos. Es decir, llega aquí el núcleo que controla el sueño MOR, estimula estas neuronas inhibitorias y ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir estas motoneuronas. Por lo tanto, cuando entramos al sueño profundo, por eso existe esa disminución bueno, no hay, como tal, no hay contracción excesiva en nuestros músculos. Nos quedamos así como que flojitos. No totalmente, porque no estamos así como plastilina o como algo totalmente sin forma. Sí hay cierto tono basal, pero no es como el observado en estado de vigilia. Y a esa falta de movimiento se le conoce como atonía. No nos podemos mover. Por eso también sucede lo mismo. Cuando estamos sintiendo que nos caemos y no podemos hacer nada, es porque nuestro sistema del núcleo de la sustancia, esta SLD, del núcleo subtalámico, núcleo sublateral dorsal, como está favoreciendo la inhibición, entonces no podemos movernos. Por más de que sintamos que nos estamos cayendo, no podemos movernos. ¿Por qué? Porque estamos en sueño profundo. Esta vía de señalización está súper activa. A menos que exista un estímulo mucho más fuerte que pueda activar estos receptores, o este núcleo, para poder ahora sí estimular músculo esquelético. De otro modo, este núcleo siempre estará activo y esto va a inhibir los movimientos y no nos vamos a poder por más que queramos. Otra estructura es la formación reticular. Estas estimulan a las neuronas colinérgicas del prosencéfalo y del puente para activar a la activación cortical a nivel de la membrana de la corteza cerebral y otras estructuras del cerebro. En este caso de la activación cortical y del tectum, lo que nos va a permitir es generación de ideas o procesamiento de ideas. Algunos proponen que gracias a esto es el hecho de que nosotros podemos soñar. Podemos crear ideas, ¿cómo se le llama? Ideas en nuestro cerebro. Podemos crear escenarios imaginarios, ¿no? Ojo, además de que estas neuronas colinérgicas activan a la parte cortical, también inhiben a la corteza prefrontal. Al inhibirse la corteza prefrontal, toda esa parte de lógica, de análisis, se pierde. Por eso nosotros en los sueños podemos imaginar que tenemos superpoderes, que podemos volar, que podemos respirar debajo del agua. Podemos crear cosas increíbles, ¿no? ¿Y cuando sueñas es igual? O sea, cuando sueñas algo similar es lo mismo. Sí, se han propuesto que sí existe este mecanismo. Podemos activar estas estructuras en el cerebro. Y ahora, tampoco se ha aclarecido por qué soñamos o si tiene sentido los sueños o para qué sirven los sueños, esas ensoñaciones. Hay algunos que dicen que es toda esa información que se recopiló en el día y el cerebro lo está depurando, está repasando toda esa información y está eliminando todo lo que nosotros no nos sirve. ¿Y cómo lo eliminamos? Pues volviendo a recordarlo y de ahí va a la papelera de reciclaje.
ya para desecharse. Otros proponen que esas ensoñaciones son como pequeñas ideas o ideas que realmente nos importan a nosotros. Pero como la corteza prefrontal no está totalmente activa, entonces empieza a crear escenarios un poco imaginarios, crea escenarios virtuales, se podría decir, donde complementa la idea. Y entonces uno que tiene la sensación, bueno, que está estresado por un examen, empieza a soñar de que no ha acabado el examen, de que está en la escuela, de que no puede entregar el trabajo, y empieza a recrear todo, pero en otra forma. Es como recapitular, ¿no? Y cuando son sueños lúcidos que tienes sensaciones, aromas y que haces lo que quieres porque sabes que es un sueño. Ah, ojo, aquí nosotros podemos, aquí están activándose esta activación cortical, o sea, esto. Se está activando toda esta parte. Toda esta parte se está activando en la corteza cerebral, pero se está inhibiendo esta. Ustedes en las ensoñaciones, la persona puede crear ideas, ya sea por estrés o porque le pasó algo, no sé. Y esas ideas, aunque sean muy pequeñas, llegan aquí a la corteza cerebral y lo que hace el cerebro es asociarlas con cualquiera de esas sensaciones. Tú ves un helado e inmediatamente la corteza cerebral busca helado. ¿Qué se asocia? Ah, se asocia a un dibujo de un helado en la corteza visual. Ah, se asocia al sabor vainilla. Ah, se asocia al olor de la vainilla. Y se estimulan. Pero la corteza prefrontal pues no está diciendo, sí, pero estás dormido, no puedes comerlo. Pero tú, de manera inconsciente, de manera ilógica, tú puedes saborearlo. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo está asociando a esa señal que mandó aquí en este caso, el núcleo subtalámico dorsal. Por eso podemos soñar, bueno, oler, saborear, podemos ver, podemos tener todas esas sensaciones, pero realmente no está sucediendo, porque se está estimulando a nivel cortical, pero la corteza prefrontal no. Todo lo que te hace hacer lógico, ¿sí? Y en el caso, y otra cosa, dime. ¿No? ¿No hay dudas? Y en el caso, otra cosa muy interesante es esta, ¿no? Que este núcleo puede también mandar aferencias a través de neuronas colinérgicas hacia el puente y de ahí al área preóptica lateral y de ahí mandar más bien, eferencias hacia la activación genital. Por eso bueno, en la mayoría de las personas, casi todas, en el sueño siempre encontramos erección de los órganos genitales, como es el pene y el clítoris. Podemos observar y es a través de estas neuronas colinérgicas. Ahora, en el sueño REM hay una actividad del sistema nervioso parasimpático. Toda esa parte de relajación del cuerpo, de estado sí, de relajación. No hay tanto, ¿qué será? No es una actividad de huida o de lucha, simplemente de relajación. Se enfoca a lo más básico. Y por lo tanto, uno no debe de pensar que esta actividad parasimpática es mucho más pequeña que la simpática. No. De hecho, hay mucha mayor tasa de metabolismo cuando nosotros dormimos. Porque como disminuye el tono muscular, eso disminuye la temperatura. Y entonces el cerebro o el hipotálamo tiene que mandar señales para que se empiece a metabolizar toda la glucosa o en su caso el glucógeno, para que ese glucógeno degradado libere glucosa y se vaya al cerebro. Y el cerebro utilice toda esa glucosa para sí mismo, porque el cerebro sin glucosa no vive. Depende mucho de la glucosa. ¿Sí queda claro? Y cuando son sueños lúcidos que tienes así. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Creo ¿No? que no, profe. Ahora,
Vamos a otra sustancia, otra forma de inducir el sueño. Como les decía, nosotros en el organismo podemos sensar estímulos visuales, de decir que es de noche y que es de día. Como en este caso, la luz que proviene del sol nos manda señales al núcleo supraquiasmático, a través del lazo retinohipotalámico, del nervio óptico. Y aquí en el núcleo supraquiasmático manda aferencias hacia el ganglio cervical superior. Uh-huh. Y estas ganglio cervical superior manda neuronas simpáticas hacia a la glándula pineal. Y la glándula pineal libera melatonina. Entonces, cuando es de día, la glándula pineal, por toda esta vía, no libera melatonina. No libera melatonina. La melatonina es un inductor natural del sueño. Cuando se oscurece, cuando hay esta luz del sol se va apagando o se va disminuyendo, esta vía se estimula y libera de la glándula pineal la melatonina y entonces nos induce el sueño. Ojo, la melatonina se ha comprobado que solamente funciona de noche. Ajá, solamente. Si una persona quiere consumir melatonina de día, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque existe una vía que la está inhibiendo. Ajá. Y eso va a generar una neutralización, se podría decir, de la sustancia, tanto de la que se está ingiriendo de manera exógena, como de la que se está liberando de manera endógena. Solamente funciona en la noche. Ahora, esta secreción de melatonina en la glándula pineal también puede ser modificada por cambios de horario. Ajá. Países como Nueva Cais, exactamente. En este caso de los países, fíjate, en los países donde casi hay 24 horas o más bien 18 horas de pura noche, hay algo que aún no se conoce detalladamente. Pero por más de que nosotros quisiéramos estar en un cuarto oscuro y se nos privara de la luz, la persona siempre va a dormir 8 horas. Siempre, siempre, siempre. Aunque no vea la luz, siempre va a dormir las 8 horas. No se sabe con certeza cuál es la molécula responsable o cuál es la vía de señalización responsable de detectar las 8 horas. Ajá. Solo se conoce de que no puede variar de eso. Las personas que viven en esos países que tienen, ¿cómo se le llama? Que tienen altos ciclos de oscuridad en los países nórdicos, esas personas duermen solamente 8 horas o 10 a lo mucho y todo lo demás se la pasan despiertos. Probablemente a lo mejor sea la temperatura. Por ejemplo, veamos un animal que inverna, el oso. Y el oso inverna casi 4 meses, se la pasa durmiendo. ¿Cuál es el switch? Pues la temperatura. La temperatura es lo que le dice, ¿sabes qué? Ya aumentó, ya despiértate. O todavía no ha llegado a la primavera, no ha subido la temperatura, permanece dormido. Hay veces en otros estímulos externos, temperatura, puede ser la luz, puede ser, ¿qué otra cosa? Los sonidos. Un sonido que nos induce la vigilia es el despertador, ¿no? El que tenemos al lado de nuestra cama. Yo había leído algo sobre que, por ejemplo, cuando te da insomnio por estar mucho tiempo frente a una pantalla, sea de teléfono o de computadora, es por la luz azul que emiten, ¿no? Que supuestamente hasta cierto punto como que inhibe la producción de la melatonina y por eso es como que una causa de insomnio. Ajá, sí, es eso. Por eso es mal, pero mal, no es recomendado tener un celular en la cama. Ajá, porque estás afectando ese sistema. Y entonces no puedes llegar al sueño REM, porque no entras ni a ninguna fase, porque estás estresando al sistema. Por eso no es... Dime.
por ejemplo, ¿y qué pasa con las personas que necesitan como que ciertos estímulos para dormirse? Hablando de, por ejemplo, hay personas que dicen que si escuchan, no sé, sonidos de mar de fondo o de naturaleza, se duermen. La idea es esta, que con la meditación, con los sonidos, alcances estas ondas. Hay ondas. En la fase 2 y en la fase... Sí, en la fase 2. Ay, ¿dónde estás? De hecho, también hay hasta como frecuencias para alcanzar el sueño, ¿no? Ajá. Sí, solamente es eso. Ojo, chicos. Todas estas cosas, el ingerir melatonina, las técnicas de respiración, la música, que a un estado relajado, solamente te van a permitir llegar a estas fases, fase 1 y fase 2, para que sea más fácil entrar a la fase 3, fase 4 y finalmente al sueño MOR. Ninguna de estas terapias puede entrar a la fase REM o a la fase de movimientos oculares rápidos. Ajá, el sueño profundo. Ninguna. Solamente son inductores del sueño. Ujú. Inclusive las benzodiazepinas, lo que utilizan para dormir, solamente llegan a lo mucho a la fase 3. Y eso exagerando. Lo único que hacen es nada más relajar el cuerpo para que no te estreses. Ajá. Para que esta actividad neuronal se vaya acoplando a estas ondas y finalmente entrar al sueño REM. Oiga, profe, y también hay bueno, había leído sobre personas que modifican su ciclo, no sé si completamente su ciclo circadiano Ajá. o su ciclo de sueño, Sí. pero que hacen, por ejemplo, siestas pues cortas en comparación de lo que duerme una persona normalmente y que supuestamente la parte REM es mucho más efectiva en comparación de una persona que duerme lo normal. O sea, no sé si eso sea cierto. En este caso, algo que se me olvidó decirles es que solamente en la fase de sueño REM, si una persona llega a este sueño, es capaz de sentirse super wow al día siguiente. Ujú. Es aquí donde se da el sueño reparador. Aunque tú hayas nada más tenido 2 horas de sueño, ajá, pero hayas alcanzado la fase REM, con eso es suficiente. No sé si les ha tocado ver que, ay, nada más dormí 1 hora y me siento como nuevo. Sí. Justamente porque llegaste al sueño REM. Probablemente estabas súper cansado, súper cansado, y prácticamente te echaste estas 4 fases súper rápido y llegaste al sueño REM. Y con ese sueño REM ya te sientes reparado. Pero si tú te la pasas solamente en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y nada más 1 minuto o ni siquiera llegaste a la fase REM, tú habrás sentido que dormiste, pero te sientes cansado, agotado, adolorido. ¿Por qué no llegaste a esto? En las personas que hacen su siesta, así de pequeños, pero logran hacer esto, sí podemos creer que sí haya sido un sueño totalmente eficiente. Ajá, pero siempre que llegue a esto. Por eso cuando duermes mucho, o sea, eso que dicen que es que dormí mucho, pero desperté más cansado es porque no alcanzas la fase REM. Exactamente, porque nada Ah, más te la pasas dando vueltas en esta parte. Y ya, simplemente ya no puedes llegar a la fase REM. Ya valió. Por una o por muchas circunstancias, hay que ver. Ujú. Y justamente para entrar al sueño REM, antes de entrar a la farmacología, lo regular siempre es decirles respira, medita, o tienes algún problema emocional, algo que te esté torturando en la mente. Ya si no es suficiente eso, ahora sí ya viene la terapia farmacológica. Porque el hecho de que tú te administres algo que te induzca el sueño, estás afectando todas estas vías de señalización. Ajá. Y todas esas vías de señalización son variables reguladas. Cualquier modificación en esta va a modificar otras cosas. Y entonces ya no va a estar en homeostasis. Es muy delicado este sistema. Hay veces en el que hay personas que se automedican y y llegan a tener trastornos muchos peores para llegar a dormir. Necesitan forzosamente un inductor y cada vez más para poder alcanzar el sueño.
Entonces, el que te administren la melatonina sí afecta. En este, Porque, bueno, habían dicho ahí esta señora, la coach, que supuestamente, porque yo había doctores y decía que no te pasaba nada si lo tomabas para entrar más rápido al sueño y poder, que es que meditar. sí, en mi opinión personal sí afecta. ¿Por qué? Porque el sueño debe ser de manera natural. Si quieres inducir el sueño, primero tienes que irte a algo más, a ir a la parte de respiración, de relajación, de cosas así. Porque ya estás metiéndote con sustancias que pueden ingresar al sistema nervioso central. Y fíjense que todo el cerebro está conectado con algo. Y si tú estimulas de manera exógena algo, forzosamente va a tener una consecuencia. Ujú. Probablemente después de un mes o de 2 meses de dosis repetidas de melatonina, vas a tener que necesitar algo más que la melatonina para entrar al sueño. Yo lo manejaría con mucho cuidado. Ujú. Y más porque es algo súper indispensable. Hay quienes que no pueden dormir. Por ejemplo, el récord mundial me parece de las personas que no duermen. Creo que nada más es de una semana, de 7 días, creo yo. No estoy seguro. Pero algo que se detecta a las personas que no duermen es de que empiezan a alucinar, pierden sensaciones, están histéricos, alucinan, son histéricos y finalmente empiezan a adelgazar. Y al adelgazar también empiezan a perder funciones cognitivas y finalmente la muerte. O sea, el sueño es algo indispensable. Y meterse Profe, con... Ajá. y por ejemplo, yo he leído sobre algunos fármacos que están hechos a base de, este, de algunas plantas que Ujú. supuestamente, bueno, que sí inducen el sueño, pero que supuestamente no se te hacen adictivos y que son como que un apoyo para poder dormir y bueno, no sé si ahí entra el típico de yo lo puedo dejar cuando yo quiera, Ajá. pero pues, tengo un amigo que tiene trastornos del sueño, entonces el médico le recomendó unas pastillas que supuestamente son naturistas, que, que las usa durante una semana para dormir. Y, por ejemplo, la siguiente semana o el siguiente mes, con esa estimulación que tuvo durante una semana, puede como que recuperar su ritmo de sueño normal y cuando siente que lo vuelve a perder, vuelve al medicamento. Pero ahí, ¿cómo funciona? Ahí, por ejemplo, una O es de pues, que, ajá. ahí la cosa es de que a diferencia de los fármacos que tienen melatonina, ahí solamente es melatonina. En cuanto a los productos naturales, la herbolaria y todo eso, como tal, no es como tal la melatonina, porque hay productos naturales que tienen melatonina, o plantitas que tienen melatonina, o similares a la melatonina, que pueden funcionar como agonistas. Pero esos extractos no están totalmente puros y la concentración de melatonina es muy pequeña. Entonces, como tal, la activación de esta vía no es total, simplemente es como que un pequeño empujoncito. Ujú. Ahora, en esta persona que tú me dices, ya tiene un trastorno, ya tiene una enfermedad. Entonces, sí, ahí sí es recomendable, sí es recomendable dar una terapia farmacológica. Si fuera un problema de estrés, de paciencia, pues como que yo lo dudaría. Pero ya estamos hablando de que hay una deficiencia probablemente en estas neuronas, de que no estén funcionando. Entonces ahora sí ya puedo ingresar a una terapia. Ujú. Eh, por ejemplo, también te puedes acostumbrar al hecho de Ah, no sí. dormir, porque, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo los fines de semana, bueno, ya le había dicho que trabajo en una panadería, entonces a mí me tocan los turnos de noche. Y, por ejemplo, sábado, las noches de el viernes y el sábado, pues prácticamente yo no duermo. Pero cuando no voy a trabajar, por ejemplo, esos días, aunque me sienta demasiado exhausto,
ya no duermo. O sea, normalmente pues termino de trabajar como a las 5 o 6 de la mañana y si no voy a trabajar ese día, hasta esa hora me duermo, sin importar de que pues no esté haciendo algo, simplemente pues doy vueltas en la cama, ¿no? Pero, Ajá. pero ahí, por ejemplo, fisiológicamente, ¿cómo se...? Lo que pasa es de que ahí ya estás teniendo un aprendizaje que te condiciona a que cierto estímulo debes de despertarte o empezar a dormir. Por ejemplo, nuestro estímulo para dormir es de noche, ¿no? O en este caso, para despertar, tú vas en la noche, entras en el turno vespertino y tu cuerpo te dice, no puedes quedarte dormido. ¿Por qué? Porque el estímulo que nos da la pauta para ir a la cama es cuando sales del trabajo. De otro modo, no puedes quedarte así. Tienes que estar despierto, porque si no te van a correr. Ese estrés hace que te mantengas despierto y generes una conducta. Como lo estás repitiendo diariamente, esa conducta ya se forma un hábito que forma una red neuronal y ahora sí, cada vez que llegue ese día, esa hora o ese turno, te va a mantener despierto. Cuando no estás cuando no estás en el trabajo por alguna circunstancia, esa actividad neuronal sigue activándose. Pero pues no estoy en el trabajo. Pues sí, pero tú ya creaste un hábito, ya creaste una red neuronal que te dice no estés dormido en este periodo de tiempo. Y entonces sigue activado. Y por eso muchas personas, o sea, no tú, no, inclusive yo, a veces en la noche, pues es tarde, ya debo de dormirme, pero a esa hora siempre estoy trabajando, entonces no hay de otra. Pero pues es porque ya creaste un aprendizaje, ya creaste un condicionamiento. Pero también se puede tomar como una alteración bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, el resto de la semana, en varias ocasiones, me cuesta como que retomar el ritmo precisamente eso es de lo que dice, ¿no? A esta hora estoy trabajando y tengo que estar despierto. Y, por ejemplo, ya no puedo, pues, dormir o no con mucha facilidad. Ajá. E inclusive, no sé, yo creo que ustedes son de ese tipo de personas que con este estrés de ser universitarios, aquí en biológicas, algunos de ustedes dormían como 7 horas o 6 horas y ahora nomás están durmiendo como 2 horas. Y así como que, ay, ¿cómo es posible, no? Ya después de un tiempo van a ver que, pues es que no puedo dormir, o sea, me acostumbré a solamente dormir 2 o 3 horas y pues ya, con eso es suficiente. Profe, y por No ejemplo, lo sé, eso no pasa. ahora sí, ya la última pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se explica que los periodos de creatividad o concentración sean de mayor, ¿cómo decirlo? O sea, sean mayores en la noche para algunas personas. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando hago la tarea, por ejemplo, en el día o me pongo a estudiar en el día, me concentro menos que si lo hago de noche. Para mí el realizar actividades como estudiar y cosas así, o que involucren la creatividad, por ejemplo, se me dan más de noche que de día, pero desde siempre ha sido así. Eso sí no sabría explicarlo bien. Lo que sí es de que muchas personas, cuando están durmiendo, cuando llegan al sueño REM, su actividad cerebral es mucho más creativa. De hecho, hay anécdotas, y lo han visto mucho en las películas, donde dicen que la, que estaban soñando y encontraron la solución de la ecuación, o encontraron la solución de su tesis, o encontraron la respuesta a una pregunta súper importante. Pero justamente porque las cortezas, todas estas cortezas están activas y la corteza prefrontal que solamente que encuentra lo lógico, pues se ve inhibido. Entonces aquí al activarse solamente estas partes del cerebro, pues existe una gran posibilidad. Tal vez algunas son muy locas y otras son muy lógicas, pero hay muchas más posibilidades que si esta estuviera totalmente encendida. Entonces hay mayor creatividad porque todo esto está súper encendido. Mm,
Ok, gracias. Oiga, profe, yo de la pregunta que hizo el compañero de eso de que por qué somos más creativos durante la noche, tenía entendido igual que, bueno, así como que un poco más psicológicamente es porque como ya no estás en un estrés constante durante el día, de que tenemos el estrés del ruido y de todas las actividades que se realizan tanto en nuestra casa como en todo el entorno, llegamos a la noche y estamos en un ambiente más relajado y por eso nos llegamos a concentrar más. Lo mismo ocurre como cuando dormimos, pues relajas todo, ya evitas todo el estrés que ya tenías y ves otra forma de un enfoque diferente. Por eso dicen que cuando te estás estresando en un trabajo, te tomes un tiempo para despejarte y volver a realizarlo, porque si no vas a seguirte estancando en lo mismo. Bueno, eso es lo que yo Exacto. tengo entendido. Eso es también correcto. Ujú. Sí, porque al final de cuentas, en el día tenemos un montón de estímulos y todos ellos son importantes para nosotros. O le hago caso al profesor o a la quesadilla que está en la estufa, ¿no? ¿Cuál de los dos es importante? Pero ya en la noche solamente te dedicas a una cosa. Ya todos se fueron a dormir, ya no hay sonido de televisión, no hay sonido de radio. Entonces, también eso podría ser podría explicarlo. Ujú. Y eso, pues ya para un examen, nada más faltaría que dijeran qué estructuras, ¿no? ¿Qué parte del cerebro se activa? ¿Qué no sé, activa? Digo, para que ya fuera una explicación fisiológica. Es lo único que le faltaría. ¿Ya? ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? Hay un video, a ver, déjame si lo tengo. Ah, ¿dónde estás? Preguntas, sugerencias, comentarios. Algo que quieran agregar, compartir. ¿No? Ay, me choca cuando se quedan así. Espérame, es que se me fue la idea de lo que le iba a preguntar. Es Le que hay iba a muchos preguntar otra temas cosa. por discutir. Sí, Sí, agarrando señal. Sí, de que se agarran señal. Sí, son muchos, pero muchos temas. Y entonces, con esto terminaríamos sueño y ganglios basales. Y este es el video que encontré. ¡Cállese la boca! ¡Me doy cuenta del sueño inconsciente! En este caso, pues es el sueño profundo, ¿no? Me pareció muy gracioso para poner. Grande Benito. ¡Cállese la boca! ¡Me doy cuenta del sueño inconsciente! Ay, ese Benito. Ok, entonces, pues ya, ¿qué más dudas, sugerencias? La siguiente clase vamos a empezar a ver aprendizaje y emociones. Y el viernes de la otra semana, no, el lunes, emociones y aprendizaje. El miércoles, sistema nervioso autónomo. Y el, y el fin de semana, viernes, sábado y domingo es el examen. Porque ya nada más faltan esos 2 días para terminar el segundo parcial. ¿Qué? ¿Cuándo Sí. es qué? De este fin de semana al otro fin de semana es el examen. Ah, Porque Ah, su máquina. yo por eso pensé que tienen dudas. Porque ya vamos a acabar, ¿eh? Todo sistema nervioso. Nada más faltan 3 temas. ¿Cuándo es el repaso? No, mijito, pues ahorita ya. ¿Ahorita qué preguntas tienen? Vayan Joder. haciendo la práctica. Mi duda Vayan es haciendo la práctica. 5.9 sube a 6. No, ya saben que no. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. La mecánica del examen va a ser la misma. Yo espero que sí. Van a hacer 4 preguntas, 3 días. Aunque se me antoja uno porque de todos modos ni lo hacen. No, si lo hago. Aprovecho para hacerlo. ¿Quién dice que no? Todos lo hicieron a la mera hora. No se hagan. Es cierto. 2 días agarré No, señal y creen? el último ya Es plasmé cierto, todo. nada más fue 1 hora antes. ¿Ya vieron? No, no es cierto. Pues entonces, la idea sería 3 días. 3 días, viernes, sábado y domingo. Y entregármelo. Para empezar el tercer parcial. Entonces, si no tienen dudas, pues ya nos vamos, ¿no? Yo
Pues ya. Sale, se cuidan mucho. Sí, profe, gracias. Nos profe. vemos. Gracias.